analizar 10 leyes. El sábado nosotros analizamos la primera ley. ¿Cómo se llamaba la primera ley? ¿Se acuerdan? La ley de... tengo que prender esto. La ley... ¿Se acuerdan o no? La ley de la siembra y la cosecha. Si queremos tener buenas relaciones, nosotros tenemos que saber que hay una ley de siembra y de cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea que lo que nosotros tenemos es lo que sembramos. Y nosotros vimos esta ley de causa y efecto, diferentes cosas que producen un efecto y que muchas veces la gente no se da cuenta de por qué. Por ejemplo, ¿por qué pasa eso? Por ejemplo, yo estuve esta tarde 3 horas en la corte. Me dieron un ticket hace un tiempo y entonces el hombre, el policía me dijo, bueno, podés ir a la corte a ver si ahí el juez tiene gracia. Y hoy escuchar las excusas que la gente daba por las infracciones que habían hecho. Era como que había algunos que no querían cosechar lo que habían sembrado. A mí me dio dolor cosechar lo que sembré también, pero tenía un speed limit ticket, o sea, había cruzado un 15 millas la velocidad, y aunque me dio dolor, yo me acordaba del seminario, y hoy un poco vamos a hablar de eso, y hoy entonces le dije al juez, le digo, mire, yo no vengo acá a dar excusas, simplemente le vengo a explicar. Y él me dijo, bueno, para eso estoy, para dialogar. Bueno, dialogamos, y bueno, tengo que dar testimonio de eso, gracias a Dios. No es que me perdonó el hecho de no ponerme puntos, pero tuve que pagar el fee de la corte, que fueron $100, que me dolieron bastante, pero de alguna manera, haber cosechado eso me va a hacer tener más cuidado. Si yo no cosecho eso, yo ahora donde voy estoy viendo los carteles, porque no quiero pagar más, otra vez, $100. Pero si había alguien que me decía, te regalo el dinero, ¿qué pasaba? Lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque no me costó nada, no coseché lo que yo sembré. Y entonces nosotros dijimos que hay personas que interrumpen la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cómo se llaman esas personas? Personas codependientes, personas que no tienen límites, y vamos a hablar más adelante de lo que son los límites, y entonces tratan de evitar el sufrimiento al que tomó una decisión para sufrir. Y al evitarle el sufrimiento, lo que hacen es empujarlo más para que sigan la conducta irresponsable. Y nosotros vimos que si yo evito la consecuencia de alguien irresponsable, ¿qué va a pasar con esa consecuencia? ¿Cómo? Sí, no va a aprender, pero va a pasar otra cosa. Esa consecuencia la va a sufrir otro. O sea, no es que queda en el aire. Yo paro eso, si interrumpo esa ley de siembra y cosecha, la consecuencia de eso la va a sufrir otro. Si alguien, y no la sufre la persona que realmente tendría que sufrirla para poder cambiar. Sí. Correcto. Correcto. Es un instinto natural, ojo, y cuando yo hablo acá, quiero aclarar, como esto son cosas de relaciones, todos nos sentimos identificados por algo, ¿verdad? Entonces quiero decirles que yo no estoy diciendo nada por nadie, sino que lo digo también por mí mismo. Sí, los padres tendemos a hacer eso porque no entendemos muy bien como seres humanos lo que es el amor. Pero ustedes van a ver, por ejemplo, que en la Biblia lo van a ver a Dios, y Dios no va a interrumpir esa ley. En todo caso, lo que hace Dios sufre con nosotros y carga las consecuencias nuestras. Pero así todo, cuando Dios nos perdona, fíjense que Dios no nos perdona, pero no nos quita las consecuencias de nuestras acciones. Las consecuencias de nuestras acciones nos sirven para aprender, porque si no, nunca aprenderíamos. Muy bien, vamos entonces a pasar a la segunda ley que toca hoy. La segunda ley es la ley de la responsabilidad, que está muy ligada a la primera ley. Y vamos a ver entonces qué dice la ley de la responsabilidad. En una relación, la responsabilidad tiene que ver con el hecho de saber responder o cumplir con mi parte. Cuando nosotros tenemos relaciones, cuando estamos en sociedad, cada uno tiene una parte que cumplir.
La persona que no cumple su parte, de alguna manera está siendo irresponsable. En un matrimonio, para que un matrimonio funcione, tiene que haber acuerdos. Y esos acuerdos tienen que ser respetados, cada uno tiene que asumir la responsabilidad que le toca. Y si yo asumo mi responsabilidad y la otra persona asume la responsabilidad, esa relación va a ser creciente. Pero cuando a alguien no le gusta asumir la responsabilidad que le toca, hay un problema. Por ejemplo, si hay alguien que no quiere asumir la responsabilidad de parar en un semáforo en rojo, ¿qué va a pasar eso? Va a generar tensión y va a generar problemas. Y esa persona, hay personas que no asumen esa responsabilidad, son personas irresponsables, no saben vivir en sociedad. Una de las cosas que, por ejemplo, cuando tengo que aconsejar a matrimonios, una de las cosas es muchas veces que las personas llegan a un consenso y una de las partes tiende a no cumplir las normas que se pautaron. Y entonces esa parte siempre pide perdón, pero nunca hace nada para cumplir su parte. Eso es un problema. Lo mismo pasa en las iglesias. Ahí en las iglesias hay personas que piensan que con venir a la iglesia solamente y sentarse está todo bien, pero no ponen nada para que la iglesia como comunidad marche. Todos podemos poner algo en la iglesia. Es más, tendríamos que poner algo, porque al ser parte de este grupo social tenemos una responsabilidad. No estamos obligados, es voluntario, pero si somos responsables, vamos a poner nuestro granito de arena para que esto marche mejor. ¿Se entiende? Muy bien, responsabilidad es saber apoyar y ayudar al otro. Eso es responsabilidad. Yo cumplo con mi parte para que la otra persona se sienta mejor, para poder ayudar a la otra persona. Pero ahora, lo que muchas veces no entendemos, somos responsables hacia la persona que nos relacionamos, pero no somos responsables por la otra persona. ¿Se entiende? O sea, somos responsables hacia la otra persona, pero no de la otra persona. Y esto era lo que hablábamos el sábado un poquito. O sea, las personas codependientes que no dejan que la persona coseche sus decisiones, se sienten responsables de esa persona, no hacia esa persona, sino que se sienten responsables de esa persona. Y entonces, sin darse cuenta, con amor, hacen de más. Yo me acuerdo una vez que íbamos viajando en Entre Ríos, allá en la provincia donde estudiaba, íbamos a hacer obra misionera, íbamos atrás de un camión. Y detrás de ese camión iba un camión que iba llevando pollitos y los pollitos iban cayendo. Y como los pollitos se iban cayendo, paramos, y cuando paramos estaban todos los pollitos alrededor de la camioneta. Y había un pollito que se metió abajo de la camioneta y que no lo podíamos sacar, estaba asustado el pollito. Entonces yo dije, bueno, y como yo no podía llegar al medio de la camioneta, le dije al conductor que mueva la camioneta. Cuando moví la camioneta, se asustó el pollito, y entonces le pasó justo la rueda por la mitad del cuerpo y quedó el pollito haciendo pío, pío. Me acuerdo que me quedé impactado, no pude salir, o sea, no pude borrarme la cara del pollito durante toda la tarde. Quedé triste toda la tarde. Y entonces yo le dije, ¿para qué le dije que mueva la camioneta? La hubiéramos dejado sola y el pollito hubiera salido solo, hubiéramos esperado. Y entonces eso me sirvió a mí como lección. Muchas veces nosotros hacemos de más por personas que tendríamos que hacer menos. Muchas veces para hacer más por una persona tengo que hacer menos. Yo no me puedo hacer responsable de la persona, soy responsable hacia la persona, pero cada persona tiene que asumir su propia responsabilidad, la responsabilidad de su vida. Yo no soy responsable ¿de qué? De los sentimientos de otro. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, en ciertas casas pasa que hay una persona explosiva. Y entonces, ¿cómo están viviendo todos los que están en esa casa? Están con un nudo en el estómago. ¿Por qué? Porque no quieren que la otra persona se sienta mal para que no explote. Las personas que están viviendo con un nudo en el estómago, de alguna manera se están queriendo hacer responsables de los sentimientos del otro. Yo no me puedo hacer responsable del enojo del otro. Si el otro se enoja, no es por mi culpa, sino es por su responsabilidad de perder el control. Y las personas que viven con alguien que explota, viven con un nudo, se enferman, porque viven continuamente con un nudo en el estómago, porque piensan que no digas esto porque se va a enojar, no hagamos esto porque si no va a saltar, y esas personas viven enfermas.
Y esas personas no se dan cuenta de que ellos podrían cambiar algunas cosas y que si cambian algunas cosas, lo más probable es que lo ayuden a cambiar a la persona, que la persona que explota se haga responsable de sus propios enojos. ¿No han tenido alguna vez esa frase? Es que si vos no me hagas explotar, no me hagas explotar. ¿Quién te hace explotar? Tú eres el que explota. Es necesario que asumas la responsabilidad de tus sentimientos. Nadie tiene la culpa de lo que tú sientes. Ni tú te puedes hacer responsable de lo que siente el otro. Nosotros no somos responsables de la felicidad de otro. O sea, no nos podemos hacer responsables. Cada uno es feliz si le encontró sentido a la vida, es feliz y si vive la vida bien, va a ser feliz, no importa todos los problemas que tengan. Pero esa persona que se tira en la cama, deprimido o deprimida, y no digo que la depresión esté mal, pero deprimida exigiendo que otro lo haga feliz, esa persona tiene un problema. Y hasta que no se haga responsable de su propia felicidad no va a cambiar. Ustedes fíjense, la responsabilidad es algo tan importante en la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, Dios salió al encuentro de ellos. ¿Y qué les dijo? Le dijo, ¿dónde estás tú? Y entonces Adán le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y dice, ¿quién te mandó? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Bueno, y entonces, ¿por qué le hace todas esas preguntas Dios a Adán? Si Dios sabía la respuesta, ¿por qué se las hace? Porque quiere que asuma responsabilidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Dios no te puede perdonar si tú no te haces responsable de tus hechos. Y por eso la persona que no es responsable siempre tiene una excusa y esa persona nunca cambia. Porque todos los culpables de sus problemas, ¿quiénes son? Los que están alrededor. Y esto es un principio pero muy importante. Yo no me puedo hacer responsable del crecimiento del otro. Cada uno decide si crece o no crece. No me puedo hacer responsable de la vida de otro. Responsabilidad implica saber dar por un lado y saber poner límites a la irresponsabilidad por el otro. O sea, responsabilidad es dar hasta el momento que la persona no asume su responsabilidad. ¿Se entiende? Y vuelvo a repetir, por ejemplo, las personas que no asumen responsabilidad se llaman también manipuladoras, tratan de manipular a las personas. Y todos tienen la culpa de sus problemas, están siempre ofendidos, todo el mundo tiene que estar, que no se ofenda. Y me acuerdo, una vez estaba yo en una iglesia, estábamos en la junta de nombramiento y alguien me manda un mensaje y me dice, elijan a tal persona porque si no se va a ofender. ¿Qué les parece eso? ¿Puede ser? Pasa muchísimo eso. No es que acá no pasa o algo. Pasa muchísimo. Pasa muchísimo. ¿Quién es la persona que se va a ofender? Es la explosiva. Entonces todos en las iglesias andan con él, porque esa persona cuando se le viene algo a la cabeza, lo dice y lo tira y ofende a todo el mundo. Entonces todos andan con uno en el estómago a ver que no se ofende. Entonces a esa persona siempre le sirven todo en bandeja para que siga explotando. Sí, y me acuerdo, yo tuve que hablar con esa junta y le dije, miren, acá, si esa persona se ofende, es su responsabilidad. Acá no vamos a ofender, a elegir a alguien si se ofende o no se ofende. Vamos a elegir si ustedes creen que funciona para este cargo. Otra vez estaba en una iglesia y uno de los ancianos quería que yo discipline a unas personas sin tener pruebas. Y entonces yo le decía, ¿pero tenés las pruebas? No, pero yo conozco a esas personas, así que tienen que haber hecho eso. Le digo, yo no puedo disciplinarlo. Bueno, se ofendió tanto que me dijo, yo renuncio. Entonces le dije, bueno, es tu decisión, no es la mía. ¿Tú quieres renunciar? Renuncia. Y me entregó las llaves. Y yo se las agarré a las llaves. Si yo hubiera sido una persona codependiente, no, está bien, vas a renunciar, no, está bien, vamos a ver cómo lo arreglamos. No, o sea, ¿quién es cada persona? O sea, cada persona se tiene que hacer responsable de sus propias decisiones. Pero esas personas son como esos chicos cuando jugaban al fútbol, cuando eran chicos, que decían, si no hacen lo que yo quiero, me llevo la pelota, porque eran los dueños de la pelota. Eso pasa continuamente. ¿Por qué? Porque lastimosamente
en nuestra vida, nosotros podemos llegar a ser grandes, pero no necesariamente llegamos a ser maduros. Y hay muchas personas, empezando por el pastor Joel Barrios, que quizás en su casa, que acá parece tiene todas las respuestas y eso, y en su casa es un niño de 12 años, que hace sufrir a todas las personas que tiene a su lado por sus caprichos. Pero entonces, ¿qué necesita Joel Barrios? Necesita a alguien que no le haga caso a sus caprichos. Alguien que le diga, vos sos responsable de tus propios sentimientos. ¿Se entiende? Vamos a la tercera ley. Entonces, la ley de la responsabilidad. La tercera ley es la ley del poder. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Nosotros no tenemos poder sobre las actitudes y acciones de otros. No lo tenemos. No podemos hacer que nuestro esposo, y hablamos ahora de pareja, que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro amigo, nuestra amiga crezca. No podemos hacer que nuestro cónyuge, nuestro amigo, nuestra amiga o el hermano de iglesia deje de exhibir sus defectos. No lo podemos hacer eso. Pero hay personas que entonces dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esta persona hace esto? ¿Por qué esta persona hace lo otro? Es lo que hace. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te vas a meter a vivir en una ladera? Si siempre las personas tienen defectos. Entonces yo no puedo cambiar a las otras personas. Claro, pero yo no las puedo cambiar. No las puedo cambiar. Y si orásemos por las personas de las cuales nos quejábamos, quizás encontraríamos, después de orar, nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que tenemos que cambiar nosotros antes que ellos cambien. Ahora, no podemos forzar a nuestro cónyuge a que deje de llegar tarde, gritarnos o que converse con nosotros. O sea, no lo podemos forzar a decir, tenés que llegar temprano. O no me grites más y te voy a obligar a que no me grites. O tenés que hablar conmigo. No podemos forzar. No podemos forzar que alguien nos ame. No podemos hacer eso. Nosotros, el fruto del Espíritu es dominio propio, no es dominio de otro. Tampoco tenemos poder para cambiarnos a nosotros mismos. En otras palabras, cuando yo pongo límites, no le pongo límites al otro, sino que me pongo límites a mí mismo. Quiere decir, supónganse, en la primera, llega alguien tarde, entonces yo puedo hacer algo con respecto a mí, con respecto a eso. Pero si yo pierdo el control porque la otra persona llega tarde, estoy en el mismo problema. Si yo pierdo el control porque el otro me grita, entonces estoy en el mismo problema. Es más, cuando yo pierdo el control porque el otro me grita, entonces somos dos personas que necesitan ayuda. Si yo no perdiera el control cuando el otro me grita, posiblemente pudiera ayudarle al otro, poniéndome ese límite, lo ayuda al otro a cambiar. Por ejemplo, en un matrimonio que funciona mal, hay dos cosas que pueden pasar, o tres. Supónganse, está este y está este. Vienen los dos con problemas. Y supónganse que este dice, yo voy a empezar a hacer las cosas bien. Voy a entregar mi vida al Espíritu y le voy a pedir a Dios que me dé la capacidad de reflejar su imagen. Cuando esta persona decide esto, viene esta y se empieza a sentir incómoda por el efecto de esta. ¿Y qué empieza a hacer esta persona? Empieza a gritar, empieza a hacer un montón, empieza a provocar a la otra persona, porque no soporta el ejemplo. Si esta persona se mantiene firme, ¿qué va a pasar? O esta persona se cambia o se va. Pero no va a quedar igual. Ahora, si esta persona viene y le grita, y esta le grita, y porque vos me gritás y me tiraste un plato, yo te tiro otro, que esto, que el otro, los dos están en eso y van a seguir en el problema y seguir en el problema. En cambio, con que una persona decida tomar control de sí mismo y no controlar al otro, esa persona va a provocar un cambio. Y ese cambio lo va a beneficiar. O sea, porque o la persona se va a ir y él no va a tener que decir yo me voy, o la persona va a cambiar, si se quiere quedar va a tener que cambiar. Porque no puede vivir con alguien que ha cambiado. Pero cuando los dos están gritando, los dos pueden vivir con alguien gritón si los dos son gritones. ¿Se entiende?
¿Qué es lo que sí podemos hacer? Nosotros podemos buscar a Dios en oración presentando nuestros problemas específicos, pidiendo a Dios que me dé claridad acerca de cómo yo contribuyo al problema. Nada contribuye más al crecimiento de un cónyuge que una pareja que sinceramente quiere cambiar. O sea, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos buscar a Dios. Nosotros podemos pedirle a Dios cuál es la responsabilidad que a mí me toca. Yo no sé si esto lo dijo el sábado o lo dije en college, pero cada vez que viene viene un matrimonio con un hombre y una mujer, y viene supónganse que la mujer me dice, pastor, quiero hablar con usted acerca de mi esposo, que esto, que lo otro, patín, patán. Entonces le digo, bueno, si querés hablar conmigo, vení con tu esposo. O sea, ¿por qué? Y si viene y si me dice no puedo ir con su esposo y viene a hablar conmigo, yo no le voy a decir qué es lo que tiene que cambiar el esposo. Yo le voy a preguntar a esa persona cuál es tu responsabilidad en todo esto. Porque siempre hay una responsabilidad. Supónganse, yo lo dije esto el sábado o no lo dije, de la persona que el esposo le pega a la esposa, sí lo dije el sábado. O sea, que el esposo le pega a la esposa y la esposa se queja del esposo, sí lo dije, sí lo dije. Pero entonces, ¿qué pasa? Parece que el culpable es el esposo. Sí, el culpable mayor es el esposo, pero no es solamente el único responsable el esposo. La esposa es responsable de dejarse pegar. Y si ella no cambia esa actitud, el esposo puede ser que lo manden a la cárcel, pero ella va a llevar esa actitud a todos lados. Se va a dejar abusar por el jefe, se va a dejar abusar por el pastor de la iglesia, se va a dejar abusar por todo el mundo. Porque es una persona que no ha sabido poner límites a sí mismo. ¿Se entiende? Entonces, por eso es necesario que nosotros nos demos cuenta cuál es nuestra responsabilidad en la vida y que nosotros asumamos control de nuestros sentimientos, de nuestra vida, de todo lo que es nuestro, y asumir responsabilidad sobre eso. Y después entonces, como yo no puedo cambiar, buscar a Dios para que Él comience a cambiar mi vida. Y eso sí les digo, o sea, Dios, cuando alguien lo busca para cambiar, Dios cambia. Cuando alguien quiere hacer de Dios el todo en su vida, eso comienza a ser una obra tremenda en la vida de la persona. Tuve la oportunidad ahora de estar en España y se acercó un muchacho que me regaló un libro, que de paso se los recomiendo, se llama Hijo del Trueno. Un muchacho que creció en Argentina, vivió en la villa miseria más peligrosa que existe, empezó a ser un delincuente a los 12 años y ya a los 18 años estaba en la cárcel, después de miles de cosas que hizo. Y lo que era la cárcel yo realmente no me daba cuenta lo que era la cárcel. Ahí uno lo ve un poco en las películas y eso, pero piensa que está todo controlado. No, en las cárceles se matan, realmente es la ley del más fuerte. O sea, hay armas, hay droga, hay todo dentro de una cárcel. Es algo tremendo. Y este muchacho era uno de los jefes de las pandillas de la cárcel, era uno de los jefes de las secciones, porque en las cárceles cada persona tiene su sección, está el más malo que manda. Y él demuestra su fortaleza peleando con un cuchillo. Y este llegó a ser el peor. Y en ese libro se muestra todo el proceso, cómo Dios lo fue transformando, y él tuvo el privilegio de que me regaló el libro de su historia en España, ahora cuando estuve, una persona que ahora se dedica a hacer evangelismo, que está yendo por todas las iglesias, totalmente cambiado por el Señor. Una persona violenta que llegó a... Dios no le permitió que mate a alguien, no por el hecho de que no quiso matarlo, sino que Dios no dejó que mueran aquellos que acuchilló. Pero una persona totalmente violenta, ahora dominada por el Espíritu. Y por eso si una persona así puede cambiar, podemos cambiar todos. Puede cambiar un matrimonio, puede cambiar la situación de un padre y un hijo. Todo puede cambiar si es que le damos lugar a Dios. Si es que aprendemos las reglas y le pedimos a Dios que nos haga vivir sabiamente las reglas de relación. O sea, los principios de relación. Generalmente, enfocamos más las relaciones cuando queremos cambiar al otro. Eso es imposible. ¿Qué es lo que sí podemos cambiar? Es posible que para nosotros esforzarnos para someternos al proceso de cambio que Dios puede hacer en nosotros. No podemos cambiar ninguna otra cosa, ni el clima, ni el pasado, ni la economía, menos a los demás. Se sufre más, y fíjense esto, se sufre más por querer cambiar a los demás que por cualquier enfermedad. No podemos cambiar a los demás, pero sí podemos influenciarlos. ¿Quiénes son las personas más infelices en una iglesia? Infelices. No, son aquellas que quieren cambiar a todos los que están en la iglesia.
Y continuamente se van a las casas pensando, esta persona tendría que ser diferente. No, no los vas a cambiar. ¿Sabes para qué Dios puso la iglesia? Dios puso la iglesia para eso, justamente, para que nos reunamos con toda clase de peces y aprendamos a relacionarnos no solamente con los más buenos, sino también con los más malos. Porque es parte del proceso de sanidad que Dios quiere darnos a todos. Pero si nosotros continuamente estamos viendo qué hace el otro, y queremos cambiarlo, siempre vamos a terminar insatisfechos y ofendidos, porque el otro no va a cambiar porque yo lo quiera cambiar. Pero sí yo puedo pedirle a Dios que me cambie para reaccionar de manera diferente cuando el otro no quiere cambiar. Y ¿saben qué? Cuando nosotros tomamos responsabilidad de nuestra vida, Dios lo hace. Dios nos cambia. La ley del respeto, no la vamos a analizar hoy, pero esa vamos a seguir en 2 miércoles. La ley del respeto. Acuérdense, ahí vamos por la tercera ley. Primero la ley de la siembra y la cosecha. Después la ley de la responsabilidad. Yo me tengo que hacer responsable de mis propias decisiones. Y la tercera ley es la ley del ¿qué? Del poder. Yo no puedo cambiar a los otros. Solamente puedo someterme a Dios para que Dios me cambie a mí. Ni me puedo cambiar a mí. Con una decisión yo no puedo decir, ahora voy a ser responsable. Si me di cuenta de que no soy responsable, ¿a quién tengo que ir? A Dios. Si me doy cuenta que quiero controlar al otro, no porque diga no lo voy a controlar más, no lo voy a controlar. Yo tengo que ir a Dios y decirle, Señor, muéstrame la causa por la cual quiero controlar a los demás. Y la causa por la cual querramos controlar a los demás puede ser porque nosotros crecimos en un hogar que nos controlaron. Y entonces el que creció en un hogar que lo controlaron piensa que lo normal es controlar. La persona que ha sido abusada es la persona que tiende a abusar. Y por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos haga ver cuáles son nuestras limitaciones para que Él trabaje con eso. Y cuando Él trabaja con eso, Él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mientras más débil eres, mientras más limitaciones sentimos que tenemos, más Dios se puede manifestar en nosotros. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar cantando un canto. ¿Cuál canto cantamos?